texto en Filipenses, capítulo 4, verso del 4 al 8, nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y precisamente queremos invitarte a fortalecerte y a fortalecernos todos en el Señor, porque es necesario que nosotros todo el tiempo llenemos nuestros pensamientos de la palabra de Dios, para cuando Él regrese nos halle haciendo lo que nos mandó hacer, para que nos halle en su voluntad. Levantemos nuestros brazos y voces y alabemos al Señor y digámosles: Señor, cuando regreses, quiero que me encuentres haciendo tu voluntad. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Bendiciones, amados hermanos. Una vez más nos encontramos acá por medio de este medio de comunicación. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más, en medio de esta dura situación, poder encontrarnos, poder meditar en la palabra de Dios, que siempre trae gozo, paz, entendimiento a nuestras vidas, consuelo, alivio, esperanza, fe. Siempre la palabra de Dios viene cargada de esas cosas para nuestra vida. Es por eso que nos alegramos, porque podemos llevar, o sea, entrar una vez más en sus casas, en sus mentes y en sus corazones, para poder compartir y meditar la palabra de Dios.
Gracias también damos al pastor Leandro, a su familia, amada iglesia. Y queremos que nos acompañes en este tiempo que tendremos en la escritura que se encuentra en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos un fin de semana más poder compartir tu palabra entre todos para la gloria de tu nombre. Porque todo lo que hacemos es para darte gloria, honra a ti, Jesucristo, por los siglos de los siglos. Te rogamos que tú nos ministres, Espíritu Santo, que nos hables por medio de tu palabra y que nos des entendimiento para poder aplicarla y vivirla en medio de estos duros tiempos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es precisamente lo que nos proponemos hacer. Porque sabemos que en medio de estos tiempos difíciles, nuestros pensamientos son invadidos de cosas que pudieran alejarnos o desvirtuarnos de la palabra de Dios. Y es por eso que cuando se trata de los pensamientos que a diario invaden nuestro cerebro, pudiéramos decir que son incontrolables. Es por eso que provocan en nosotros muchos estados de ánimo, según sea el pensar y el motivo por el cual lo hacemos. En estos días me atrevería a decir que muchos de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza solo provocan en nosotros un periodo de preocupación que en muchos de los casos nos llevan a un desajuste físico y emocional en nuestros cuerpos, trayendo algunas consecuencias por lo preocupante del momento. Y sabemos que estamos inmersos en medio de esta gran pandemia, en medio de escasez, en medio de confusión. Pero déjame decirle que la iglesia del Señor en el siglo XXI simplemente está experimentando lo que la iglesia del Señor ha experimentado en momentos atrás, desde el principio de su existencia. Desde que la iglesia fue instaurada, no ha dejado de ser perseguida, de ser masacrada, de ser objeto de burla, de ser objeto de humillación, de ser objeto de escaños mediante los cambios sociales. Pero la iglesia del Señor está bajo la promesa de que este mundo pasará, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y en eso cree la iglesia del Señor, en eso la iglesia del Señor es fortalecida y en eso la iglesia del Señor tiene su esperanza. Porque nuestra esperanza radica en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que vaya a haber un mejoramiento social, no es que las cosas vayan a mejorar en este mundo. Puede que eso suceda en algún momento por un corto periodo de tiempo, pero lo que sí tenemos en claro es que la Biblia dice que los tiempos empeorarán y que las cosas van a ir de mal en peor, porque la venida del Señor se acerca. Y es por eso, hermano, que no debemos pensar cosas que nos alejen de la palabra del Señor, ni podemos permitirnos que los pensamientos que invaden nuestra mente sean contrarios a la palabra del Señor o nos alejen de los preceptos bíblicos en los cuales debemos pensar. Satanás es un mentiroso. Juan 8:44 nos lo aclara. Dice, y quiere corromper nuestras mentes con mentiras. Según a los Corintios, nos está citando Génesis 3, del 1 al 5, cuando dice, con que Dios os ha dicho, es la manera en que se acerca a nosotros el tentador. Así como se presentó a Eva, ¿no verdad? En Génesis, con que Dios os ha dicho, de todo árbol del huerto
no pueden comer. Y Eva la clara y le dice que solo de un árbol no podían comer, porque si desobedecen al mandato de Dios, ciertamente morirán. Mas Satanás se la arregló para entrar en la mente de Eva y confundirla. Y ya sabemos que allí, una vez que Eva dio a su marido, a su esposo Adán, dice, todo vino en caos. Pero de eso se trata, en que el maligno quiere confundir nuestras mentes. Pero el Espíritu Santo controla nuestras mentes por medio de la verdad. Juan 17, 17 y primera de Juan 5, 6 nos los dicen. Pero el diablo trata de controlar a través de mentiras. Cuando creemos una mentira, damos ventaja a Satanás y olvidamos y descuidamos lo que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. De esto se trata, de reposar totalmente en la palabra del Señor, en sus promesas. Y veremos que nuestros pensamientos serán completamente invadidos de la paz del Señor. Por supuesto que esto requiere total confianza, fe, en que no hay nada, mejor y confiable para mí, para nuestras vidas, que lo que la Biblia, que es la palabra del Señor. Repita conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra del Señor enseña y dice para qué vivamos. O sea, que en medio de estos duros tiempos, la Biblia, su enseñanza, es la que tiene que invadir nuestras mentes, nuestros corazones, y nuestro actuar debe ser guiado por medio de ella. Porque el maligno incluso va a tratar de trastocar la Biblia para confundirnos, para desvirtuarnos, desviarnos del camino. Precisamente el apóstol quiere, en el texto que vamos a hablar hoy, que los filipenses entiendan esto. Que la iglesia de los filipenses entienda que la palabra de Dios es la norma y de fe y práctica en la cual deben basar sus pensamientos en todo el tiempo. La iglesia de los filipenses fue la primera fundada por Pablo en Europa. Se remonta al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Hechos 16 del 12 al 40, podemos ver esa verdad. Exactamente, el apóstol estaba preso cuando escribe esta carta, donde trata uno de los pasajes de la Escritura con más información de Cristo preencarnado, quiere decir antes de su encarnación, que en ningún otro texto de la Escritura. Filipenses 2 del 4 al 11. En la Escritura vemos las maravillas de Dios, pero en este pasaje de Filipenses llamado el himno cristológico, nos habla del Cristo preencarnado y no hay un pasaje en la Escritura que nos hable de tal condición de Cristo con tanta claridad que este pasaje lo expone. Ahora Pablo quiere que la iglesia comprenda que el gozo que provoca el buen pensar no provienen de las circunstancias por las cuales atravesamos, sino de donde está nuestra esperanza. ¿Y en dónde está nuestra esperanza? En Cristo. Si tenemos nuestra esperanza en Cristo, todo lo que provenga de Él, de su palabra, es lo que provocará en nosotros una total tranquilidad y paz aún en medio de la gran tormenta. Por supuesto que quiere que la iglesia en Filipos y nosotros ahora en el siglo XXI tengamos claro esta enseñanza, la cual nos permitirá educar nuestro pensar por medio de una serie de acciones que nos equiparán para una correcta conducta en Cristo. Y es precisamente por eso que nosotros queremos compartir por medio de 6 enseñanzas, 6 aplicaciones que encontramos en este pequeño versículo, cómo es que nosotros educaremos nuestra mente en la palabra de Dios, porque de ella
proviene todo lo que nosotros debemos hacer para educar nuestras mentes y estar completamente en paz. Es por eso que hemos elegido el título para este mensaje: fortaleciendo nuestros pensamientos en el Señor. Fortaleciendo nuestros pensamientos en el Señor. Y como bien ya dijimos, lo primero para fortalecer nuestros pensamientos en el Señor es pensar, como dice el texto, en todo lo que es verdadero. Repita conmigo: debemos de pensar en todo lo que es verdadero. La palabra que usa Pablo acá es la palabra griega alese, que su significado es todo lo opuesto a lo deshonesto, cuestionable. Es esa la conducta mental que Pablo quiere que abunde en los filipenses, sin duda. Quiere que todos crezcan en Cristo y lo hagan con un pensar correcto en lo verdadero. Eso quiere decir que lo verdadero es todo lo que proviene de Cristo, de su palabra, de su verdad, porque Cristo es la verdad. ¿Cómo? ¿Por qué pensar en lo que es verdadero? Porque la verdad se alza contra la mentira. Efesios 4, 25. La verdad tiene su norma en Dios. Romanos 3, 4. Camina de la mano de la bondad, de la justicia y de la santidad. Es conocida por la palabra del Evangelio, lo verdadero, la verdad. Y la verdad es parte de la armadura del soldado cristiano, Efesios 6, 14. Pensamos en todo lo que es verdadero, que es Jesús. Todo lo verdadero es Jesús. Él mismo nos lo dijo en su palabra, Juan 14, 6. Yo soy la verdad. Cuando el Señor es la verdad que prima nuestros pensamientos, no hay lugar para nada fuera de tono, indecoroso, falso, pues Él es la luz que no permitirá lo fraudulento. Él no permitirá que lo fraudulento atormente nuestros pensamientos y lo indecoroso modere nuestro actual, ya que todas nuestras emociones son llevadas cautivas a la verdad del Señor. Todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia en Cristo. No dejemos que el maligno llene nuestras mentes de mentira, ya que Él es el padre de ellas y siempre lo hace. No hay lugar para la verdad en Él. Juan 8:44. Él siempre miente. Siempre. Él es padre de mentira. Por eso debemos todo el tiempo procurar con nuestro pensar glorificar a nuestro Señor Jesucristo, permitiendo que todo lo que es bueno entre en nuestras mentes, todo lo que es verdadero. Y todo lo verdadero, como bien ya dijimos, proviene de la palabra de Dios, proviene de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, amado hermano, lo que yo tengo que hacer es estar conectado todo el tiempo con la palabra de Dios, que es la fuente de vida, la fuente de la verdad. Y esto permitirá que mis pensamientos sean invadidos por la palabra de Dios y que nada que sea ajeno a ella pueda venir a invadir mi vida, pueda venir a trastocar mi mente. Por eso, hermano mío, debemos pensar en lo que es verdadero. ¿Y cómo podemos pensar en lo que es verdadero? Meditando y viviendo en la verdad de Cristo, que es su palabra. Lo segundo que quiero compartir rápidamente y brevemente con ustedes es que nosotros podemos fortalecer nuestros pensamientos pensando en lo que es honesto.
Honesto del griego xenas, que quiere decir honorable, relativo a lo que merece respeto, noble. Esta palabra xena se usa en el Nuevo Testamento solo aquí y en 1 Timoteo 3:8 y en Tito 2:2 para refiriéndose precisamente a la honestidad que debe caracterizar a los ancianos y diáconos en la iglesia. O sea que es muy importante que todo lo honesto invada nuestras vidas, porque cuando todo lo honesto invade nuestro pensar, nuestra vida se va a llenar de esto y ese va a ser nuestro actuar. En esta porción podemos decir que Pablo quiere dejar bien claro a los filipenses cuál debe ser el pensamiento que caracteriza a los seguidores de Jesucristo. Sea quien sea, no hay lugar para la deshonestidad. Yo sé que el maligno siempre va a querer venir a nuestras vidas para hacernos actuar incorrectamente, para hacernos actuar desleal, para hacernos ver deshonestos. Pero nosotros tenemos la fuente de la verdad, que es la que produce que en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes prime la honestidad, el buen actuar, el buen pensar según lo que nos enseña ella. Los creyentes debemos meditar todo el tiempo en lo que merece admiración y adoración, es decir, en todo lo que es santo, sagrado y no profano. Es un ejercicio mental que requiere total conexión con el Señor. Cuando hablamos de total conexión, estamos hablando que nosotros debemos estar todo el tiempo conectados con el Señor. Nosotros no debemos escoger un momento al día, y eso pudiéramos decir que es un buen comportamiento en la media del cristianismo de hoy. Escoger momentos al día para conectarse con el Señor. No, el cristiano, la iglesia, el que ha sido renovado, transformado, nacido de nuevo, y el Espíritu Santo ha venido a morar en él, no tiene momentos al día. Él vive todo el tiempo en conexión con el Señor Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos le decimos amén a esto? Anhelemos estar todo el tiempo conectado con el Señor Jesucristo. No podemos pensar que tendremos un pensamiento honesto que producirá un actuar honesto si no estamos en cuerpo, alma y espíritu en comunión con el que corrige, endereza y encausa nuestro camino. Por medio de su palabra, el Espíritu Santo de Dios. Si no estamos en comunión con Él, si Él no mora en nosotros, hermano, eso no va a estar en nosotros. Recordemos que toda honestidad y verdad provienen de Jesucristo. Y precisamente el Espíritu Santo es quien nos lleva a la verdad de Jesucristo. Es el encargado de mostrarnos, iluminarnos para que podamos entender la verdad de su palabra y podamos estar en ella. El maligno se va a encargar que en estos duros tiempos vengan cosas a nuestras mentes que no convienen hacer. Vengan cosas a nuestra mente y nos propongan cosas desleales, deshonestas, que pudieran beneficiarnos por algún tiempo, si en algún momento se le pudiera llamar beneficio. Pero déjame decirle que si nuestras mentes están conectadas con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, con la honestidad de Dios, jamás caeremos en la trampa del maligno. Jamás. Y le diremos, apártate de mí, Satanás. Y resistiremos, porque hay promesa en resistir. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es por eso que aún en medio de la escasez, en medio de duros momentos, en medio de pandemia, en medio de lo que sea, hermano mío, no hay una norma que pueda variar en Dios. Debemos pensar en lo honesto y actuar honestamente. Lo tercero que quiero compartir
para fortalecer nuestros pensamientos es pensar en lo que es justo. Justo del griego dikaía, del verbo dikaio, que quiere decir justo, recto, honrado. Es decir, que está en concordancia con los estatutos de Dios. En eso debemos pensar. Es decir, tiene que ver con la conformidad de los estándares divinos. Eso quiere decir que voy a llenar mi mente de lo que es justo, de lo que proviene de la justicia de Dios. Voy a llenar mi actuar de lo que es justo, de lo que proviene de la justicia de Dios. Cuando Pablo escribe estas palabras guiado por el Espíritu Santo, no cabe duda que es la forma en que los filipenses podían combatir todo lo que no viniera con el sello de los estándares cristianos. En otras palabras, todo lo que viniera a perturbar lo que recibieron por medio de la palabra evangelio. Y eso no es solo para los filipenses, porque sabemos que la palabra de Dios es por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es esa roca firme en la cual la iglesia se fortalece. La palabra de Dios es la guía espiritual para la iglesia de todos los tiempos. De todos los tiempos. Es por eso que en ella podemos fortalecernos. Los cristianos debemos llenar nuestros pensamientos de lo que es correcto en cuanto a la justicia divina. Y así todo lo que proviene de ella será lo que haremos, ya que no hay nada justo y bueno fuera de Dios. Repita conmigo. No hay nada justo y bueno fuera de Dios. En otras palabras, Cristo nos ha capacitado para poder pensar en lo justo, ya que cada creyente nacido de nuevo tiene la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Él es el justo, el que nos ha hecho justo, y por ende estamos totalmente capacitados para pensar en lo justo. Meditemos en su justicia, pensemos en ella para poder vivir en ella. ¿Y por qué estamos capacitados para pensar en lo justo? Porque la palabra, como ya bien dijimos, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es quien nos hace a nosotros pensar, vivir, actuar, meditar, anhelar hacer lo justo. Vivir en la justicia de Dios. Lo cuarto que queremos compartir rápidamente para poder llenar nuestros pensamientos y fortalecerlos de la palabra de Dios es pensar en lo que es puro. Como nos dice el texto, en todo lo puro. En eso pensar. Del griego akna, puro. En todo lo que es inocente. Designa lo que es provechoso. No mezclado con impureza moral. Cuando hablamos de impureza moral, vemos que este mundo está sumergido en todo aquello que contradice la palabra de Dios. Vemos cómo ahora se ha despertado ese actuar pecaminoso de quebrantar los estándares matrimoniales impuestos por Dios, en donde aclaramos que un matrimonio se conforma de un hombre y una mujer. Mas ahora este mundo ha trastocado esos estándares. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos estar preparada para presentar defensa en cuanto a estas cosas. Por eso, hermano mío, nuestras mentes deben estar pensando todo lo que es puro y todo lo que proviene moralmente santificado por Dios. Cuando hablamos de estas palabras, la Escritura la usa en muchos textos para señalar lo que es puro y aquello que no lo es.
Santiago 3:17. Vamos a ir allí a Santiago. Santiago 3:17. Nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es esa? ¿Cómo es la sabiduría que es de lo alto? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es el pensamiento que debe primar en nuestros cerebros, en nuestras cabezas? ¿Cuáles deben ser las motivaciones de nuestro corazón? Tener una mente pura, amable, benigna. Esa es la sabiduría. Ese es el pensamiento que debe primar nuestra mente, el que viene de lo alto. Pablo les dice a los cristianos de Filipo que debían llenar sus mentes de todo lo puro, recordándoles quiénes fueron, paganos y enemigos de Cristo, lo que hemos sido todos. Lo que hemos sido todos. Y ahora podían ser tentados por lo impuro y pagano, como lo declara en el capítulo 3, 18 y 19, dejándole claro que no imitaran lo malo. Si había que imitar algo, les deja claro que lo imitaran a él, a Pablo, como Pablo imitaba a Cristo. Es de esa manera que debemos llenar nuestras mentes de todo lo puro y eterno. Nuestros pensamientos deben ser llenos de la conducta santa y pura de Cristo. Que cuando las personas puedan vernos, cuando las personas puedan observarnos, lo único que puedan decir de nosotros es que verdaderamente nosotros somos diferentes. La iglesia del Señor es diferente. La iglesia del Señor piensa diferente a este mundo. Porque simplemente la iglesia del Señor ha sido invadida. La iglesia del Señor es guiada. La iglesia del Señor es santificada por la pureza del Señor Jesucristo. Por la santidad del Señor Jesucristo. Él la ha hecho digna. No debemos alejarnos de la palabra de Dios, la cual nos dice cómo actuar y hacer y decir en cada momento. Es de esa manera que podemos ver cómo actúa el Señor en cada momento y situación, y así no cometeremos nada impuro, ya que Él es puro en todo su andar y santo en todo su ser. Él nos guiará en todo. ¿Pero cómo lo hará? Mientras nosotros meditamos de día y de noche en su palabra, nos deleitamos en su palabra. Es como dice la Escritura, que donde esté nuestro corazón, allí estará nuestra pasión. La pregunta en esta hora es, ¿en dónde está tu pasión? ¿En dónde está nuestra pasión? Está en deleitarnos de día y de noche en la palabra de Dios para purificar, santificar, corregir, instruir nuestras mentes y que nuestros pensamientos sean entonces completamente puros y santos, como así requiere la palabra de Dios, diciéndonos que tenemos la mente de Cristo. ¿Es ese nuestro sentir a diario? Me gustaría compartir la pregunta que me hago para decidir algo en cualquier área de mi vida. La pregunta que yo me hago, amados hermanos, para decidir algo en mi vida es la siguiente. ¿Qué haría Jesús en esta situación por la cual atravieso ahora? ¿Qué haría Jesús? Pero para saber yo qué haría Jesús, tengo que venir a su palabra, tengo que venir a su verdad, tengo que
deleitarme en ella, meditar, buscar, cavar, ahondar para ver qué haría Él. Yo te animo a que no tomes ninguna decisión a la ligera. Yo te animo a que no hagas nada que te pueda alejar de la palabra del Señor. Yo te animo a que cierres tus oídos a todo aquello que pueda venir a tu vida para tratar de desvirtuarte de la palabra de Dios, para tratar de desviarte del camino eterno, para tratar de quitar de tu mente que pienses en todo lo que es santo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro. Yo te animo que le preguntaras al Señor, ¿qué harías tú, Señor? ¿Qué decisión tomarías? La buena noticia en esta mañana es que en la palabra del Señor podemos encontrar respuesta para cada decisión y acción que tomemos en nuestra vida. No hagas nada. No hagas nada sin consultar con el Señor. No dejes que el tentador venga a perturbar tu mente bajo su fuego incesante de mentiras. No lo dejes. Combate, hermano mío. Combate la mentira con la verdad. Y la verdad proviene de Jesucristo. Y recuerde algo. El maligno va a tratar de desvirtuarte porque ya él está condenado. Y nosotros hemos sido santificados, purificados, salvados, redimidos. Y tenemos esperanza de un reino eterno que está próximo, que está a la puerta. El Señor está a la puerta. Comportémonos como es digno del Señor. Pensemos en su palabra. Actuemos en su palabra. Deleitémonos en su palabra. ¿Qué haría Jesús? Me pregunto. Lo segundo que me pregunto es, ¿esto que me dispongo a hacer glorifica a Dios? ¿Esto que me dispongo a hacer glorifica a Dios? Y lo tercero que me pregunto es si lo que yo voy a hacer edifica a la iglesia a la cual sirvo, en la cual me congrego. Esas son tres preguntas clave. ¿Qué haría Jesús? ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Y esto que voy a hacer edifica a la iglesia? Si esas tres preguntas, amados hermanos, son contestadas negativamente, yo le aconsejo a no tomar decisiones, a no hacer lo que le propusieron. Porque todo lo que honra a Jesús, todo lo que edifica a su iglesia y todo lo que Él hace, amados hermanos, nos garantiza pensar en todo lo que es bueno, en lo honesto y en lo puro. Lo quinto para fortalecer nuestros pensamientos es pensar en todo lo que es amable. La palabra griega nos habla de agradable o amigable. Este término, que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, expresa aquello que promueve la paz en lugar de los conflictos. Por supuesto que Pablo les dice que esta actitud siempre debe estar en sus pensamientos. En el capítulo 2, del 3 al 4, les da una serie de consejos para que ellos pudieran cultivar este pensamiento amable y amigable. Una de las cosas que le dijo fue que cada uno debía mirar a su hermano como superior a él mismo. De seguro que no les dejó sin ejemplo, mostrándole cómo es que se hace. Filipenses 2, del 4 al 11, pasaje que dijimos al principio, Cristo nos muestra sin duda cómo es que se hace, dejándonos ese ejemplo maravilloso de amor, amistad por nosotros, que lo llevó de la gloria a la humillación, de la humillación a la cruz, de la cruz a la muerte y de la muerte a la resurrección,
y de la ascensión nuevamente a la gloria. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo el Señor? Según el texto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Él le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria sea al Señor. Y ese es el pensamiento que Pablo quiere que cultiven los filipenses, y que Pablo quiere que cultive la iglesia de todas las edades, de todos los tiempos, de todos los siglos, hasta la venida del Señor Jesucristo. Que siempre estemos recordando lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Quién era el Señor? El Dios Todopoderoso. Dice que el Señor se humilló viniendo a este mundo y sufrió la más humillante de la muerte, la crucifixión. Resucitó al tercer día para justificarnos y ascendió a los cielos nuevamente para interceder por nosotros, y viene por su iglesia. Ese es el pensamiento que debe primar en la mente del cristiano. Ese es el pensamiento que va a hacer, como dijo Pablo, que yo vea a mi hermano como superior a mí mismo, porque Cristo no me pagó como yo me merecía, sino que me amó infinitamente. Y si este pensamiento está en mi cabeza, amados hermanos, no habrá nada que pueda hacerme actuar en contra de mi hermano, en contra de quien sea, porque simplemente Cristo es el que prima en mi pensamiento, y su manera de actuar es quien hace que yo actúe correctamente. Cristo nos muestra sin duda cómo es que se hace, como bien dijimos, dejándonos el ejemplo maravilloso de su amor, amistad por nosotros. Una vez más recalcó el apóstol dónde está nuestra victoria y ejemplo en todas las cosas. Es por eso que cada uno de nuestros pensamientos debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo, según de los Corintios 10:5, ya que en Él podemos derribar todo lo que se levante en contra del buen proceder. Escúcheme bien y repita conmigo. En Cristo podemos derribar todo lo que se levante en contra del buen proceder, en donde quiera que estemos. Como iglesia del Señor, en Cristo podemos derribar todo argumento que se levante en contra del buen proceder, amados hermanos. No hay justificación para hacer lo que no es bueno, porque en Cristo hemos sido capacitados para andar en la verdad. En Cristo hemos sido capacitados para un buen proceder, para un proceder santo, virtuoso, que todos puedan ver a quién representamos y quiénes somos, hijos de Dios. La Escritura me dice que Él me hizo hijo de Dios, Jesucristo. Es el buen pensar, que es pensar siempre, para que ningún conflicto florezca en nuestras mentes. Recordemos que somos comprados por la misma sangre y salvos por la misma promesa, vida eterna en Cristo Jesús. De esa manera no habrá razones para que nada nos saque del camino correcto, del que es amigo por excelencia, Jesucristo. Y es en Él que debemos entonces pensar y actuar. Es en Cristo. Lo sexto y último que quiero compartir para fortalecer nuestros pensamientos es pensar en lo que es de buen nombre. Del griego eufema,
que quiere decir digno de alabanza, admirable, virtuoso, digno de elogio. Esta palabra se usa solo aquí en el Nuevo Testamento y precisamente tiene una gran importancia, ya que se refiere a esas acciones laudables que son muy bien vistas en los creyentes por el mundo, ya que son de estima en Él. Ya no solamente va a haber un comportamiento interno dentro de la iglesia, sino que también este comportamiento va a ser visible a las personas de este mundo. Por supuesto que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, quería que los filipenses tuvieran un proceder excelente, de tal manera que todos los que vieran notaran que ellos habían recibido al Señor. Y en Él ahora exhibían una conducta incomparable e igualable a ningún estatus mundano. Eso quiere decir que nosotros como iglesia también somos ejemplo para este mundo. La iglesia es un ejemplo para este mundo en todo, amados hermanos, en todo. Por eso somos llamados a exhibir las prerrogativas del carácter de Cristo. Perdón, cada uno de nosotros es llamado a exhibir las prerrogativas del carácter de Cristo. Por eso nosotros debemos incorporar a nuestra mente, ocupar nuestra mente, amado, de este buen pensamiento. Cómo actuar de tal manera que todos puedan ver que yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que significa eufema. Que cuando todos nos vean, le rindan alabanza al Señor por nuestra conducta, por nuestras vidas. Recuérdese que la iglesia es un agente de cambio social. Usted modela a Dios en donde quiera que usted se encuentre. Usted es aquella persona que cuando lo vean a usted van a decir, wow, él es cristiano. Esta iglesia vive de tal manera que no hay nada en este mundo que se le pueda asemejar, porque nada de lo bueno que puede hacer este mundo se puede comparar con la justicia que emana de Dios, con la verdad que emana de Dios, con la santidad que emana de Dios, con la cual hemos sido revestidos por la gracia de Cristo, por la cual hemos sido revestidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay justificación para hacer lo contrario. Por supuesto que el apóstol quería que la iglesia, tanto en Filipo como la iglesia del siglo XXI hoy y la iglesia en todos los tiempos, exhibieran este carácter y fuera dotada de este buen pensar. Es un pensar excelente, ya que dedicamos también un lugar para que todos vean nuestro proceder y alaben al Señor. Primera de Pedro, vamos a ver qué nos dice, 2:12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice de esta manera: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mantener un comportamiento intachable ante este mundo, para que ellos glorifiquen a Dios. Esto sin duda modera nuestra conducta, pues ya no se trata solo de cuando me congrego, sino que nos hace entender que somos la iglesia en todos lados. Y en donde quiera que me encuentre, tengo que hacerlo para la alabanza del Señor. Esto amplía el concepto que tengo yo de iglesia. Y me hago una pregunta, y les hago una pregunta. ¿Qué concepto tenemos de iglesia? La iglesia es aquel lugar referencial en donde vamos y pasamos 1 o 2 horas
en la cual compartimos la escritura, alabamos al Señor y de ahí entonces, por medio de la oración, somos despedidos y vamos a casa. O la iglesia somos nosotros, que nos congregamos en ese lugar, glorificamos al Señor, compartimos allí como iglesia que somos, pero cuando vamos a nuestros hogares, a nuestras comunidades, seguimos siendo la iglesia, la que tiene la responsabilidad de mostrarles a todos las prerrogativas de Cristo. Yo creo que es la segunda. Porque el lugar, amados hermanos, el lugar en sí es el lugar que hemos escogido para que la iglesia santa del Señor se congregue. Que la iglesia santa del Señor esté en ese lugar para rendirle culto a Dios. Pero en realidad, amados hermanos, la santidad de la iglesia proviene de ella, no del lugar. Y cuando hablamos que provienen de ella, es simplemente porque nosotros hemos sido santificados por el que es cabeza de esta iglesia, por Cristo. Y la iglesia es santa porque Cristo es su cabeza, el cual es santo y guía a la iglesia. Es por eso que nosotros tenemos la mente de Cristo, vivimos en Él, nos movemos en Él, somos en Él, somos de Él. Y en donde quiera que estemos, somos la iglesia del Señor. Es por eso que, amados, yo quiero que este pensar invada su cabeza, su pensamiento, su corazón, y diga, en donde quiera que yo me encuentre, soy la iglesia del Señor, en donde quiera. No es solamente acá, en el lugar de congregación. Es cuando yo me tengo que comportar, abrochar la camisa y tener una conducta casta. No, es allí, pero también es en donde quiera que me encuentre, porque el lugar no me hace iglesia. Quien me hace iglesia es Jesucristo, el cual me compró por precio de sangre. Yo soy la iglesia del Señor en donde quiera que me encuentre. En La Habana, en Santiago, en la terminal de ómnibus, en la cola del pan, en donde quiera. Yo soy la iglesia del Señor. Y ese pensar debe invadir nuestras mentes, porque estamos viviendo tiempos en los cuales se requiere que la iglesia del Señor module estándares incomparables con este mundo. Y que se pare en la brecha y diga, no compartimos sus acciones porque no glorifican a Dios. Esto nos proporciona que estemos siempre elaborando en nuestro pensar cómo agradar al Señor, no dándonos tiempo a meditar en cosas que no son dignas ni de mencionar. Nuestra mente tiene que estar todo el tiempo ocupada en lo que proviene de Dios y no en nada que este mundo te ofrezca, perdón. Nuestra mente tiene que estar ocupada en lo que proviene de Dios y no en nada que este mundo ofrezca. Es por eso que nuestras vidas deben mostrar a Cristo en todo. Ese es el testimonio correcto que debemos exhibir en nosotros. Llenemos nuestras mentes de este pensar maravilloso y será esta nuestra norma de vida en la sociedad. Concluimos diciendo que el apóstol resume esta lista expresando que en todo lo que haya virtud y sea digno de alabanza, en esto debían estar atentos y meditar, o sea, pensar. Ya sabemos que todo lo que es excelente proviene de Dios. Segunda de Pedro del 1, 3, 5. Vamos a ver allí. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 5. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
etc. El texto sigue. Pero dejamos claro que todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por medio de Jesucristo. Y hay algo que tenemos que hacer, como dice, añadir a nuestra fe, a vuestra fe, a la que se nos regaló, a aquella que Dios nos dio para que pudiéramos creer en Él. Dice, virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y así sucesivamente. Amados hermanos, nada que no sea, al igual que todo aquello que es puro y excelencia moral, eso merece alabanza. En eso debe estar siempre nuestros pensamientos, ya que el campo apropiado para el creyente es pensar totalmente en Cristo todo el tiempo. Nada que no sea de esta naturaleza debe servir de alimento para su alma y para la mía. En otras palabras, no alimentemos nuestras mentes con cosas vanas, sin sentido, provocando en ellas preocupación, dudas, inseguridades, lo que nos llevará a un desajuste físico y emocional, incitándonos desde mala conducta hasta acciones de las cuales nos podemos arrepentir amargamente. Llenemos nuestros pensamientos de Dios. El salmista David sabía cómo hacer que su mente y corazón se llenaran de la palabra de Dios. El salmista David sabía cómo hacerlo, amados hermanos. El Salmo 19, del 7 al 9, me lo dice, me lo recalca. Salmo 19, del 7 al 9, me dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y la que destila del panal. Es allí donde debemos meditar, según David. La meditación en la palabra de Dios siempre trae, amados hermanos, siempre trae a nuestras vidas regocijo, alivio, paz. El Salmo 119, en el versículo 165, me dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Por eso todo el tiempo debemos poner nuestros pensamientos en la palabra de Dios, y siempre serán en base de lo que abunda en nosotros, el consejo de Dios. Siempre serán invadidos nuestros pensamientos de la paz y el consejo de Dios por medio de su palabra. Recordemos siempre cómo hacer que nuestros pensamientos estén en armonía con lo santo, siguiendo el consejo que recibimos en la enseñanza del apóstol a la iglesia de Filipo y a nosotros, dejándonos claro cómo debemos fortalecer nuestros pensamientos. Recordemos que pensar en todo lo que es verdadero, pensar en todo lo que es honesto, pensar en todo lo que es justo, pensar en todo lo que es puro, pensar en todo lo que es amable y pensar en todo lo que es de buen nombre, traerá bendición, estabilidad, seguridad, espiritualidad y fidelidad al Señor y del Señor a nuestras vidas. Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa semana. Aleluya.